agradecemos su asistencia a la conferencia Estrategias de aprendizaje en la modalidad educativa a distancia. La Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica les brinda la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con ustedes con la intención de acercar temas que contribuyan en su proceso formativo. Mi nombre es Maribel Chávez Reyes, formo parte de la Dirección de Formación Integral del Estudiante y me desempeño como coordinadora del Programa Institucional de Tutorías. Les agradeceré realizar el registro de asistencia a la conferencia una sola vez por medio del enlace compartido en el chat de la plataforma y a través del mismo medio ingresar sus preguntas, comentarios y felicitaciones a fin de darles lectura en el espacio correspondiente. Saludo cordialmente a nuestro ponente, licenciado Jovenel Martínez Juárez, a quien agradecemos la colaboración que brinda con esta dirección. Me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. El licenciado Jovenel Martínez Juárez tiene la formación en la licenciatura en Ciencias de la Educación, titulado por la modalidad Trayectoria Excelente por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente cursa la maestría en Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, Colombia. Sus líneas de investigación son política e innovación educativa. Es autor del artículo La escritura minimiza la ignorancia y transforma la realidad, publicado en la revista Neuronum, difundiendo el conocimiento de Edu Neuro Colombia. Coautor del artículo Propuesta curricular para la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Tecnológica Nacional de Costa Rica, publicado en la revista Académicos del ICEWAPO. Y coautor del artículo Entre lo urbano y lo rural, reflexiones sobre las experiencias de aprendizaje durante la pandemia, publicado en la revista internacional Magisterio, Educación y Pedagogía, Colombia. Profesionalmente, ha acompañado a instituciones de educación superior en procesos de acreditación, ha formado parte de comités de diseño curricular para la elaboración de planes y programas de estudio y ha diseñado e implementado talleres de formación continua dirigidos a estudiantes de educación media superior y superior. Se ha desempeñado como tutor par y tutor grupal en el ICEWAPO. Llevó a cabo una estancia de trabajo de campo en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, realizando una propuesta curricular para la inclusión de las TIC. Es hablante de la lengua mije y sus áreas de interés en educación son mejora de procesos educativos y desarrollo de políticas públicas e innovación educativa, encaminadas al crecimiento integral de los potenciales humanos en los diferentes niveles educativos. Sea usted cordialmente bienvenido a su alma mater, licenciado Jovenel Martínez Juárez. Un gusto que usted nos brinde esta conferencia. A nombre de la maestra Floriselva Verónica Castro Cisneros, directora de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica, les deseamos una sesión exitosa y sin más preámbulo le brindo el espacio a nuestro ponente. Bienvenido. Licenciada Maribel, muchas gracias por la bienvenida, agradecerle a la maestra Floriselva por la invitación y bueno, saludar a los nuevos universitarios de la escuela del SBIT. Entonces, me gustaría en primer momento, antes de iniciar con la charla, para mí aclararle algunas cosas que en estos 90 minutos posteriores, pues vamos a hacer algunas actividades. ¿Sí? Entonces, me gustaría que todos los chicos que estén en el chat, en el foro, por favor, me anoten de qué programas son y sobre todo si se están conectando desde un dispositivo móvil, o sea, un celular, alguna tablet o desde un computador para yo poder saber identificar las actividades que vamos a desarrollar y todos puedan participar. ¿Sí? Por favor, si me hacen ese enorme favor de poder anotar esos datos en el chat y yo los pueda ir viendo. Listo. En lo que van ustedes agregando en el chat esos datos, yo voy a compartir pantalla. Licenciada Maribel, me encantaría que usted me confirmara en el momento en que ya se pueda ver.
Claro que sí. Listo, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver el chat. Bueno, en primer lugar, pues vamos a ir desarrollando como algunos conceptos básicos de lo que implica pues el tema en general. Vamos a empezar con el tema de la educación a distancia. ¿Qué significa la educación a distancia? Pasamos a otro concepto que son las estrategias, cuáles son los estilos de aprendizaje, cómo aprendemos nosotros los estudiantes al momento de estar en un contexto educativo. Y posteriormente les voy a compartir algunas herramientas que nos van a estar ayudando a nosotros a poder realizar nuestras tareas, búsqueda de información académica y sobre todo cómo ordenar esa información, ¿sí? Porque a veces pues no tenemos como esa cultura de saber ordenar o de poder clasificar todas las lecturas que vamos viendo nosotros a lo largo de la formación académica en el pregrado, en la licenciatura. Entonces, esa es como la dinámica que vamos a hacer. Vamos a tener unas pausas activas de 5 minutos para que ustedes puedan salir a tomar un café, un agua, a moverse, a relajarse, porque es parte de esta dinámica, ¿no? De asegurar que en realidad hay un aprendizaje pues en esta charla, ¿sí? Disculparme ante todo sobre el ruido que pueda haber en el exterior, pues digamos que son de las cosas que nosotros hemos ya vivido por más de un año, que pues la educación a distancia en la modalidad virtual, pues no somos controladores, digamos, de esos aspectos en donde se puede caer el internet, en donde se nos puede trabar el computador, donde puede haber gente pues haciendo ruido, música y bueno, pues son cosas que pasan pues porque los vecinos viven su día a día también, ¿ok? Entonces, me vuelvo a presentar brevemente, me pueden decir en el chat Geo cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, sin ningún problema. Sí, me encanta que pues, se sientan en confianza, en la libertad de hacer las preguntas correspondientes o en las indicaciones que yo les vaya dando y no queden claras, por favor, activen el micrófono y hagan la pregunta correspondiente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a dar inicio. Yo en breve ya reviso sus respuestas en el chat para ir viendo cómo vamos desarrollando las actividades. Nosotros vamos a desarrollar, como ya lo dije en un momento, el tema de las estrategias de aprendizaje en la modalidad a distancia. Y bueno, me gustaría primero hacer esta gran pregunta, ¿sí? ¿Qué es la educación a distancia? Por lo cual, ¿sí? Yo les voy a mandar un link en el chat y ustedes van a ver esta pantalla, ¿ok? ¿Qué es la educación a distancia? Y lo que vamos a hacer es responder, ¿sí? Solamente responder. ¿Qué piensan ustedes que sería la educación a distancia? ¿Ok? Entonces voy a minimizar esto. Y ya les comparto el link. En este momento ya tienen el link en el chat. Por favor, todos entren a responder la pregunta, ¿sí? Breve, lo que ustedes piensen, lo que ustedes consideren que pudiera ser la educación a distancia, ahora que pues en el último año de la educación media superior pues ya lo vivieron. Ahora, ¿qué pueden decir sobre el tema de la educación a distancia? Yo, por lo mientras, voy leyendo rápidamente sus respuestas. Para esto tenemos aproximadamente 4 minutos, entendiendo que pues hay compañeros que
pues el servicio del internet no es tan rápido y a veces demora en cargar y cosas así. Entonces, tenemos 4 minutos para responder qué es la educación a distancia. Ya contesté en el chat, no sé si se logra apreciar o... Ok, a ver, ya reviso. Bueno, en el chat de la sala no, sino que el link que yo les mandé se los vuelvo a pegar. Van a darle clic a ese link y los va a mandar a la pregunta. Y ustedes desde el link van a responder. ¿Sí? Ya les muestro cómo van a ver. Es posible que pueda Pero el link configurar solo da después. cierto número de palabras, ¿no? Sí, 25 palabras, es lo máximo que pueden ocupar. Y si nos hace falta más, enviamos Sí, si les hace falta más, pueden enviar. Sí, efectivamente. Ese es el código por si a alguno no le permite entrar desde el link. Entonces, pueden ustedes poner en su buscador Mentimeter y el código que acabo de subir. Pero por lo regular siempre deja con el link. Bueno, como nosotros vamos a desarrollar algunos temas y algunos conceptos básicos sobre la educación a distancia, en este momento vamos a empezar ya con la parte teórica de esta pequeña charla que nosotros vamos a desarrollar. Y como ya lo estamos viendo en las respuestas que ustedes dan, a partir de la experiencia que han tenido en el último año, en los últimos ciclos, nosotros podemos decir que existe una mediación pedagógica cuando estamos en la educación a distancia, ¿sí? Si ustedes recuerdan, y lo van a tener muy presente, pues cuando inició la pandemia, ¿sí? Muchas instituciones de educación, desde la educación básica, media superior y superior, pues entraron en una situación como de preguntarse qué iba a pasar, ¿sí? Todas las escuelas cerraron a nivel mundial, ¿sí? Tanto escuelas privadas como públicas tuvieron que cerrar sus puertas, perdón. Los estudiantes optaron pues, por quedarse en casa, los docentes igual. Y bueno, hubo muchas situaciones de conflicto, pues porque no todas las familias contaban con algún computador, o si había un computador, pues había más de uno que tenía que ocuparlo para tomar las clases. Sí, los profesores tampoco estaban capacitados del todo para, digamos, utilizar equipos tecnológicos para desarrollar las clases, ¿sí? Pero algo muy esencial y muy puntual que es importante reconocerlo, pues es que existe esta mediación pedagógica. ¿Y qué es la mediación pedagógica? Es lo que ustedes ya pusieron. Es la relación que existe entre el profesor y el estudiante para enseñar y para aprender, ¿sí? Nos dimos cuenta
que no solamente aprende el estudiante. En este momento el estudiante no es el único actor que aprende, ¿sí? Hay varios personajes, varios actores de la educación que están aprendiendo. ¿Y quiénes son? Bueno, son los profesores quienes están aprendiendo, son los directivos quienes están aprendiendo. Y otro actor importante que quizá ahora en educación superior ya no se va a ver muy presente, pero en educación básica, en media superior, todavía acompañan al estudiante un poquito de manera puntual, pues son los padres, ¿sí? Los padres de familia, los responsables, los tutores o con quienes vivamos en casa. Entonces, ellos también aprendieron, ¿sí? Aprendieron a que los hijos, pues, necesitaban un espacio para seguir educándose, ¿sí? Ellos aprendieron también a controlar sus actividades para que no hicieran ruido cuando ustedes tomaran sus clases, ¿ok? Entonces, en esta mediación pedagógica sigue existiendo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La diferencia, como ustedes lo dicen, que pues uno no tiene que ir a la escuela, no hay como un encuentro físico con los actores directos, ¿sí? O sea, estamos a través de las herramientas tecnológicas, ¿sí? ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Uno de ellos es este curso que ustedes están desarrollando. Regularmente, este tipo de actividades se desarrollaba de manera presencial, ¿sí? Ustedes desarrollaban este tipo de cursos de manera presencial. Ahora, pues por la situación de la pandemia, no es posible, ¿sí? Ojalá pronto podamos regresar con las condiciones que requieren para, pues, estar seguros de que se puede desarrollar las actividades escolares de manera presencial. Entonces, 3 elementos importantes. El primero, creo que ya lo enfatizamos muchísimo, que es la mediación pedagógica. La segunda es que nosotros vamos a ocupar medios y recursos tecnológicos. Como en el chat lo están viendo, pues hay algunos estudiantes que se conectan desde un computador, desde una tablet, desde un celular. Y bueno, existen varios canales de comunicación y de conexión. Y sobre todo, pues que no hay un encuentro físico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues con nuestros docentes, ¿sí? En el caso de los docentes, pues con ustedes, con los directivos, con los padres de familia, en el caso de educación básica y media superior, por ejemplo, al entregar notas y estas cosas. Bueno, después de esa breve introducción, vamos a hablar sobre qué son las estrategias de aprendizaje. En este momento, ¿sí? Ustedes inician una etapa de formación diferente a la que vienen desarrollando en la educación básica y en la educación media superior, independientemente si vienen de una institución pública o privada, de una escuela bilingüe, de una escuela general, de una escuela técnica, ¿sí? Muchas cosas cambian. Como algo nuevo, ¿sí? Son las formas en que van a aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Entonces, estas estrategias lo que están buscando, ¿sí? Es, en primer lugar, que quien los ejecuta aprenda algo, que solucione algún problema académico, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Entender que no solamente hay una estrategia, hay muchas formas de aprender. Hay diferentes formas de aprender y cada uno va a depender, ¿sí? De cómo seamos nosotros, cómo seamos como personas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a explicar cuáles son esos estilos que nos ayudan a nosotros a potenciar nuestro aprendizaje, ¿sí? Hay algunos que ocupan solo una técnica, otros que ocupan 2 o 3, ¿sí? Y que más al ratito vamos a tener la oportunidad de compartir ustedes con cuál se adaptan más o con cuál se identifican, ¿sí? No es que se repita una y otra vez, ¿sí? Porque a veces podemos decir que es un hábito, pero no, ¿sí? Es más que eso, es más que eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos detectar que hoy nos sirvió algo, pero mañana posiblemente no, ¿sí? Porque para esta materia sí me sirvió hacer esto, pero quizá para otra materia ya no sea tan adecuado hacer la misma técnica. Entonces, por eso es que no son como tal hábitos de estudio y que te ayuden a mejorar y sacar las mejores calificaciones. No, ¿sí? Entonces, como introducción, digamos que son esas el concepto de estrategias de aprendizaje. Hay 3 grupos importantes que muchas instituciones de educación superior, de acuerdo con sus planes y programas de estudios, han implementado.
Y bueno, en la UAPJO también pues se ve muy claro que existen este tipo de ejercicios, ¿sí? En donde el estudiante puede aprender de 3 formas. La primera es el autoaprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autoaprendizaje es que el estudiante va a ser como el actor principal y que va a asegurar que haya un aprendizaje. Esto no quiere decir que, pues, o sea, el docente ya no hace nada, el docente ya no tiene un papel importante, no, sino que el estudiante empieza a desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Nuevas competencias. ¿Y cómo nosotros desarrollamos el aprendizaje? Bueno, nosotros podemos hacer tareas individuales y es algo que siempre hemos hecho, ¿sí? Desde que nosotros entramos a la educación formal, siempre nos dejan tareas de manera individual y eso ha ayudado a que nosotros desarrollemos esa parte importante del autoaprendizaje. Seguramente cuando ustedes empezaron a estudiar el bachillerato, empezaron a trabajar por proyectos, ¿sí? Quizá en alguna materia en específica les pidieron hacer un proyecto, ¿sí? Entonces, uno, cuando hace un proyecto, pues está aprendiendo. Tú aprendes de manera personal y si es en equipo, bueno, compartes con esos compañeros. Entonces, nosotros aprendemos a través de esa técnica. Y el último, y que es algo que van a hacer mucho en educación superior, pues es el tema de las investigaciones. En investigación se desarrollan muchas habilidades, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a investigar, podemos empezar desde el momento en cuando tenemos curiosidad de saber del porqué de algo, ¿sí? ¿Por qué queremos investigarlo? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar? ¿Sí? Es cuestionarse, es analizar, es reflexionar. Entonces, esas habilidades sí son un cúmulo de autoaprendizajes, ¿ok? El segundo sería el aprendizaje interactivo. Es cuando ya hay una relación con otros actores, ¿sí? En este caso, las técnicas que se ven mucho en la educación superior, pues son las exposiciones del docente. Cuando el docente llega a dictar su clase, puede ocupar la pizarra, puede ocupar, en este caso, pues sería como una pizarra interactiva digital, ¿sí? O puede ocupar presentaciones, videos, etcétera, ¿ok? Pero existe como esa interacción, ¿sí? Posiblemente, ahora que ya están en el SBIT, ¿sí? Como nuevos estudiantes, en tiempos futuros, ustedes van a poder ser partícipes de actividades y jornadas académicas en donde van a estar expertos desarrollando algún tema en específico en el área de la biología. Entonces, esas conferencias también nos ayudan a desarrollar un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de preguntar, ¿sí? A ese sobre tus dudas y tus inquietudes. Entonces existe una interacción y cuando hay interacción hay un aprendizaje. También hay otra técnica que podemos hacer son las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas, desde el momento en que nosotros nos preguntamos ¿qué voy a preguntar? Hay un aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en equipo, que es algo que se da mucho en los planes y programas de la UAPJO, como les decía, pues es que nosotros tendemos a desarrollar proyectos y como instrumentos de recolección de datos son las entrevistas. Entonces, es una forma de aprender, de aprender de la experiencia de los demás, ¿sí? Y otro, que también es muy bonito, y que ojalá ustedes tengan la oportunidad, es conocer otras instituciones, trabajar con pares, o sea, con otros estudiantes que también están en formación en el área de la biología y que pueden compartir sus experiencias. ¿Ok? Ese es más como el interactivo. El colaborativo se da más en el contexto áulico, ¿sí? En este caso, pues nuestro contexto áulico, pues es Zoom, es Teams, es Google Meet, ¿sí? Son estas salas virtuales. Y es cuando existe una discusión grupal, una elaboración de algún proyecto, se me fue una palabra ahí, qué pena, cuando entregamos y hacemos productos grupales, hacemos foros virtuales y chat, ¿sí? Cuando nosotros participamos, que pues ahora los docentes están en esa etapa de poder incluir en su planeación didáctica este tipo de actividades en donde los estudiantes puedan socializar a través de plataformas digitales, ¿sí? Donde generen sus puntos de opinión, sus críticas, sus reflexiones referente y en torno a algún tema en específico. Bueno, ahora entremos al tema de los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles serán esos estilos de aprendizaje? Si se preguntan cuáles son. Bueno, entonces, nuevamente,
¿sí? Yo les voy a mandar un link en el chat y me van a poner sus respuestas en el chat. Para esto igual tenemos como 3 minutos. El link ya está en el chat y por favor respondan, ¿sí? Con lo que ustedes piensen. ¿Cuáles serían esos estilos de aprendizaje? Y yo iré revisando sus respuestas. Bueno, viendo que ya la gran mayoría pudo responder, ¿sí? Y como lo vieron en pantalla, existen varios modelos, ¿sí? Varios modelos de autores que han propuesto como cuáles serían los estilos de aprendizajes que vienen desarrollando los estudiantes durante su formación académica, ¿sí? Entonces, ¿qué son los estilos de aprendizaje? ¿Sí? Pues son esas formas en que nosotros como personas aprendemos, ¿sí? En el contexto educativo sería cómo los estudiantes aprenden, cómo los estudiantes desarrollan conocimiento y cómo generan también conocimiento, ¿ok? El modelo más conocido, ¿sí? Y el más sencillo de clasificar es el modelo BAC, ¿sí? El modelo BAC, ¿qué quiere decir? Que hay 3 formas o 3 estilos de aprender. El primero es el visual, ¿sí? El segundo el auditivo y el tercero el kinestésico, ¿sí? ¿Cuál sería como la diferencia? Bueno, pues muy fácil. El visual es que las personas tienen que ver para aprender, ¿sí? Imagínense ahorita que solo fuera un podcast esto, ¿sí? Que yo estuviera hablando pero no hubiera ninguna imagen, ningún movimiento. Para las personas que son visuales, perderían el interés de la charla, ¿sí?
no tendría como sentido el escuchar algo que ellos no ven. No habría un aprendizaje o no se aseguraría que los estudiantes aprendieran. Entonces, el estilo visual es cuando necesariamente la persona que está aprendiendo tiene que ver algo, tiene, su vista, su visión tiene que estar en contacto con algo para que asimile la situación o la enseñanza o el tema que se está desarrollando. ¿Ok? El auditivo, ¿sí? Lo contrario, un poquito lo contrario al tema de las personas con estilo visual, con estilo visual, es que las personas auditivas necesitan escuchar, ¿sí? Imagínense que en este momento voy a hacer el ejercicio, yo me voy a mutear. Algo así sentirían las personas que son auditivas, ¿sí? Ellos necesitan escuchar para aprender. Se pierden si no hay como ese, llamémosle como ruido, obvio que no es distractivo, sino que es como ese sonido que necesitan, ¿sí? Para entender, para captar, a diferencia de las personas que solo necesitan ver, ¿ok? Y la kinestésica, ¿sí? Son las personas o es el estilo en donde nosotros necesitamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Aprendemos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando a nosotros, ¿sí? Es un ejemplo nada más, nos van a enseñar cómo a tejer, ¿sí? Las personas visuales, ¿sí? Solo van a ver a la persona que está enseñando cómo agarra los ganchos, ¿sí? Cuántas vueltas le da y posiblemente va a aprender y lo va a replicar, ¿sí? La persona que es de estilo auditivo tiene que escuchar a la persona que les está enseñando cuántas vueltas tiene que dar, cómo tiene que agarrar el gancho, como la explicación. ¿Ok? Y la kinestésica, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues a él no le va a bastar con solo verlo, con solo escucharlo. Lo va a querer hacer para que pueda aprender, ¿sí? Lo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces ese es el modelo básico, ¿sí? Planteado por Bandler y Grinder para aprender, ¿sí? ¿Cómo aprendemos nosotros? Y posiblemente ustedes, ¿sí? Como estudiantes, pues lo han venido detectando, ¿no? Como que, ay, como que esto para mí se inclina un poquito más, ¿sí? Como que a mí me gusta más como hacer las cosas. Hay otros jóvenes, otros estudiantes que dicen, no, yo con el hecho de solo escuchar, pues ya aprendo, ¿sí? Posiblemente haya alguna persona en este momento que solo está escuchando esta conferencia y ni siquiera está como viendo las imágenes o la presentación, solo con escucharlo para él es más que suficiente. Y no es que sea malo, al contrario, sino que es su estilo de aprender, es un estilo que predomina en su persona. Y eso es algo que tenemos que aclarar, ¿sí? No se es 100% auditivo, no se es 100% visual, ¿sí? Pero siempre va a haber un estilo que va a predominar en nosotros. Ahora, ¿a quién le gustaría conocer qué estilo predomina en ustedes? ¿Sí? Pues lo vamos a averiguar, ¿ok? Lo mismo, yo les voy a mandar un link y los va a mandar a esta pantalla, ¿ok? En este momento, abro el chat. Para mandarles el siguiente link. En este link, ¿sí? Ustedes van a encontrar un cuarto estilo de aprendizaje, ¿sí? Que es el lector-escritor y que lo vamos a desarrollar después de que ustedes respondan el chat, la encuesta. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar? Esto, ¿sí? Es esta página, por favor, en el chat, si alguien tiene problemas de no poder ingresar, me avisa para volver a mandar el link, ¿sí? Pero es este, test del modelo BARC, ¿sí? Bueno, por favor, vamos a leer con detalle y con cuidado las indicaciones. Y una vez que las hayan leído, le dan en empezar, ¿sí?
lean bien las instrucciones. Me da error el link. Ok, ya les vuelvo a mandar el link. Yo ya sé qué tipo de aprendizaje tengo. ¿Lo tengo que hacer aún así? Sí, por favor, hacemos el ejercicio. Recuerden, y ahorita lo vamos a aclarar. Y ahorita aclaro por qué lo vuelves a hacer. Cuando ustedes le den en empezar, van a tener este cuestionario. Sí, no me solo... deja abrir el link. Dice que hay un error. A ver, ya voy. Cuando ustedes lleguen a la pregunta 13, por favor le dan en guardar para que les genere el resultado. ¿Sí? Y les va a dar una explicación, digamos, de qué estilos predominan en ustedes y cómo es que se van caracterizando, ¿sí? Este es un ejercicio que yo hice sin leer las preguntas detenidamente y sobre todo las respuestas pues tampoco, pero es para que ustedes vean cómo les arroja los resultados. Les doy otros 2 minutos para ir terminando y poder continuar. Maestro, ya lo resolví, ¿y ahora qué hago? Listo, ya voy, ya vamos a retomar nuevamente la charla, ¿ok? Bueno, en lo que van terminando los demás, sí, vamos regresando a la sala. Y como lo comentaba la persona que dijo que ya sabía más o menos qué estilo predominaba, ¿sí? O qué estilo predomina en su estilo de aprendizaje, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Y es que estos estilos, ¿sí? En porcentaje van a ir cambiando, ¿sí? De acuerdo a las relaciones sociales que nosotros vayamos teniendo, a la edad que nosotros tengamos, ¿sí? Y sobre todo,
también en la formación en donde estemos. Sí, posiblemente cuando ustedes eran niños o cuando fuimos niños, quizá predominaba otro estilo de aprendizaje, pero ahora predomina otro y posiblemente en un futuro ya no sea el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos cambiando de entorno. El ser humano tiene esa bella cualidad y capacidad de adaptarse a los cambios, ¿sí? A las exigencias sociales. Y creo que en la etapa en donde ustedes están iniciando, que es la educación superior, es cuando más cambios hay en formas de pensamiento, en formas de comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos a desarrollar una reflexión crítica en torno a los temas que vamos desarrollando. Ya no somos como esa esponja que absorbe todo, ¿sí? Como regularmente ejemplificamos cuando decimos que los niños son como una esponja, ¿sí? Porque pues cuando uno es niño, pues es cuando aprende más, ¿sí? Pero aprendemos solo absorbiendo, ¿sí? Vea, imagínense una esponjita así, si lo sumergimos al agua, pues como que succiona todo el agua posible. Pero cuando nosotros ya tenemos la capacidad de reflexionar, de analizar, de cuestionarnos, pues ahora nosotros elegimos con qué quedarnos y qué deshacer. Y cómo, ¿sí? Cómo vamos sistematizando toda esa información que nos vienen, digamos, enseñando en la educación formal, y en este caso, pues en la licenciatura de biología, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que nosotros sepamos como qué estilo predomina. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder generar una estrategia, ¿sí? Una forma, ¿sí? Hábitos, como lo decía en algún momento, de cómo vamos a empezar a aprender ahora en la vida universitaria, ¿sí? Solo ponerme los audífonos, ¿sí? O ahora es necesario que yo vea la presentación, si es necesario que lo que estoy escuchando lo tenga que escribir, ¿sí? O que lo tenga que poner en práctica. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambian. Las dinámicas del juego en educación superior cambian y ustedes están en ese proceso de adaptarse, de entender, de aceptar que ya no es educación media superior, sino que estamos en la educación superior. ¿Ok? Bueno, como lo decía, no solo hay un modelo, una teoría, ¿sí? Otra teoría que es mucho más completa que la anterior, ¿sí? Es la teoría de Cole, ¿sí? Cole dice que nosotros aprendemos a partir de experiencias, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener una experiencia. Cualquiera que sea la vivencia que tengamos, se vuelve una experiencia en nuestra vida. Una vez que nosotros tenemos esa experiencia concreta, pasamos a una observación reflexiva, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos el por qué, ¿sí? Y el para qué y el cómo, ¿sí? En esa etapa nosotros estamos en una etapa de reflexión. Cuando nosotros hemos reflexionado, pasamos a una tercera, que es la conceptualización abstracta. Es cuando nosotros entendemos, ¿sí? ¿Qué significa la experiencia previa? Y después ponemos en práctica esa experiencia, ¿ok? Pongamos un ejemplo en el contexto educativo, ¿sí? Nos dejaron hacer un ensayo, ¿sí? El ensayo. Entonces, bueno, nosotros empezamos a escribir, a redactar, etcétera, ¿sí? Y la experiencia nuestra, ¿sí? Que ya tenemos, es que posible en educación media superior, o sea, en el bachillerato, en el colegio, hicimos un escrito, ¿no? Con las características que el profesor haya solicitado, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la observación, en la etapa de la observación reflexiva, es cuando nosotros volvemos a leer ese escrito y nos preguntamos, ¿en realidad quise decir esto? ¿Sí? ¿Qué estoy intentando decir? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Entiendo el tema que estoy desarrollando? ¿Sí? Esa es la etapa de observación reflexiva. En la conceptualización, podemos nosotros decir, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, es cuando nosotros en realidad comprendemos, ¿sí? El tema. Cuando nosotros desarrollamos el tema que nos solicitaron, ¿sí? O que nos solicitó el docente.
¿Y eso en qué punto del ensayo se ve? Pues cuando estamos en la etapa de conclusiones, ¿sí? En la etapa donde nosotros proponemos, aceptamos o no aceptamos lo que estamos diciendo, ¿sí? Y la experiencia activa, pudiéramos decirlo cuando nosotros compartimos el ensayo con los demás en la hora, ¿sí? Donde tenemos que exponer, ¿sí? Donde tenemos que defender ese ensayo. Y posiblemente en algún momento en su formación profesional lo tengan que hacer, ¿sí? Defender una postura, ¿sí? Entonces nosotros pasamos a esa experiencia. Y si se dan cuenta, es un ciclo. Llegamos a la experiencia activa y esa experiencia activa se vuelve una experiencia concreta y volvemos a otro ciclo, ¿sí? A otro ciclo y así sucesivamente. Entonces, en ese ciclo de experiencias, como dice Cole, que nosotros aprendemos a través de experiencias, hay 4 dimensiones importantes. Y estas dimensiones, ¿sí? Se van a adecuar a cómo somos como personas, como el tipo de personalidad que tengamos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4? El primero es el convergente, ¿sí? El divergente, el acomodador y el asimilador, ¿sí? El convergente, bueno, digamos que las personas que están más inclinadas de este lado, que sería esta parte, ¿sí? Como de color naranja, espero que ustedes también lo vean de color naranja, ¿sí? Son esas personas que no necesitan cuestionarse mucho para tomar una decisión, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo para que nos vayamos como explicando y entendiendo un poquito más, ¿sí? Imagínense que una persona va a una tienda y va a comprarse una playera. Ese es el ejemplo, ¿sí? Y bueno, en esa tienda hay 2 colores de playera, un rojo y un azul. La persona que se identifica con esta dimensión de aprendizaje es que no se va a preguntar tanto, ¿sí? Él ya sabe que tiene que elegir entre el azul y el rojo, entonces decide que es el rojo y punto, ¿sí? Entonces las que son convergentes, ¿sí? Son personas que toman decisiones de manera activa, ¿sí? Son muy buenos solucionando problemas en donde la solución se tiene que dar rápido, de manera espontánea, ¿sí? Son personas poco sociables, muy analíticos, ¿sí? Muy deductivos y no tienden mucho a ser empáticos, ¿ok? Ellos se la pasan como reflexionando, ¿sí? Teorizan mucho las cosas. Caso opuesto a las personas que se identifican más en la dimensión de divergente, ¿sí? El mismo ejemplo de la ropa, ¿sí? De la tienda y las 2 playeras. La persona con estas características, ¿sí? Se va a preguntar si posiblemente tiene un pantalón que combine con esa playera, ¿sí? Si, con cuál de los dos colores, cuál se decolora más rápido, cuál aguanta más. Posiblemente se va a preguntar sobre calidad de tela, ¿sí? Se va a preguntar sobre precio. Entonces, estas personas tienden más como a tener muchas ideas, ¿sí? De pensar en más allá de solo una cosa, ¿sí? Son observadores, ¿sí? Son personas muy sociables, ¿sí? Tienen ese espíritu intuitivo de las cosas, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son como polos que se contraponen, ¿ok? Luego vienen los otros, que serían el acomodador, ¿sí? Y el asimilador. Empecemos con el acomodador, ¿sí? El acomodador siempre va a querer experimentar, ¿sí? Poner en práctica lo que está aprendiendo. Son personas que se la viven de retos en retos, ¿sí? Que les gusta como que estar en movimiento, en constante movimiento, ¿sí? No les gusta estar como estáticos, es como, necesito hacer algo, ¿sí? Son muy sociables, ¿sí? Son personas que se caracterizan por ser sociales, pragmáticos, ¿sí? Y son muy comprometidos, les gusta hacer lo que están haciendo y terminarlo, ¿sí? Entonces, ellos aprenden relacionándose con los otros. Hay un aprendizaje social. Del otro lado están los asimiladores, ¿sí? Estas personas tienden a pensar, ¿sí? A teorizar las cosas, ¿sí? A preguntarse del porqué de las cosas, ¿sí? Por eso es que tienen como características
de ser investigadores, ¿sí? Les gusta preguntarse, les gusta indagar, no se quedan con la primera cosa que le digan, no, es como, a ver, preguntémonos si eso no es, ¿sí? Y posiblemente en este momento ustedes se están identificando con un tipo de dimensión más que otros. ¿Que posiblemente tenemos un poco de todos? Sí. Y estoy seguro que en su formación se van a ir dando cuenta que eso no es estático, ¿sí? Que no solamente o no siempre van a ser divergentes, que posiblemente en algunas materias se van a convertir en convergentes, en otras van a ser más acomodador, en otras van a tener que ser más reflexivos, perdón. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría de Kolb. Kolb está diciendo que son muchas cosas, muchas características que tenemos, unas predominan más que otras en nuestra forma de aprender, pero siempre, siempre, siempre aprendemos a partir de la experiencia. Reforzando un poquito las etapas que describe Kolb en su teoría del aprendizaje, ¿sí? Es como ya lo decía, nosotros tenemos una experiencia inmediata, ¿sí? Y esas experiencias nos van a servir para desarrollar una observación, ¿sí? Esa observación es el preguntarse, el reflexionar, el decir el por qué, el saber del por qué, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esa etapa, ¿sí? Transitamos a esa reflexión, observación, y empezamos a construir una teoría, ¿sí? Lo que les decía. Empezamos a darle significado a esa experiencia, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos ese significado, ¿sí? Podemos generar una hipótesis. Podemos decir, esto puede pasar si hago esto, ¿sí? Estamos como que viendo o determinando qué va a pasar en el futuro. Esa es como una habilidad, ¿sí? Que nosotros vamos desarrollando en estas fases. Ya lo que podemos llamar una hipótesis, como suponer qué es lo que puede pasar a través de la reflexión, de la observación y de la teoría que nosotros hemos construido. Y en el cuarto y último, nosotros ponemos a prueba esa hipótesis que hicimos, ¿sí? Ponemos a prueba la teoría que nosotros hicimos y sobre todo la observación que hemos hecho. Entonces, no podemos decir que el 1 se pierde en el 4, en el 3. No, siempre están presentes. Por eso es algo cíclico, no es algo lineal, sino que empezamos del 1 al 4 y así volvemos a empezar, ¿sí? Nunca es lineal. No es que, pues ya pasé el 1, no, ya no regreso al 1, no. Siempre es regresar al 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos en práctica algo, nos damos cuenta que posiblemente hicimos algo mal y podemos mejorarlo o podemos cambiarlo. Bueno, ahora, como nosotros ya identificamos qué estilo predomina, preguntémonos ahora desde la teoría de Kolb, ¿cuál es el estilo que predomina en nosotros? ¿Sí? Nuevamente en el chat, yo les comparto la liga de Kolb para que lo desarrollen. Lo mismo, por favor, leemos detenidamente las indicaciones que cambian un poquito a las del estilo de aprendizaje BART. Y a los que no les dé acceso desde el primer link que les mandé, el segundo ya es directo a la encuesta, al test. Para ello tenemos, son 9 preguntas, 5 minutos, ¿sí?
Disculpe, es del 1 al 4, pero ¿es uno como el que más nos importa o 4? Eh, sí, efectivamente, el 4 es el que más les importa. Como Ah, lo ok. dice, aquí dice, asigne un puntaje en No, el no, no rango lo vi. 1. Ok, Sale, gracias. listo, listo. Disculpe, Sí, aquí tengo un problema que dice aquí se asigna un puntaje a cada una de las 4 alternativas. Sin embargo, solamente me deja asignarle uno a la primera. Las demás no ah, me aparecen. ok, a ver, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Ok, tú seleccionas el que tú quieras. 3. Te vas a la B y ya no te va a aparecer la 3, solo te aparece 1, 2 y 4 porque ya ocupaste la 3. Ah, no, pero ahorita no me muestra los números en las demás opciones. Ah, ya, a ver, entonces, ¿puedes refrescar la página, por favor? Ok, gracias. Listo. Me pasó lo mismo. A la última, a ver. A mí también me pasa lo mismo. A mí también, pero ya vi cómo solucionarlo. Creo que se tienen que responder de izquierda a derecha para que te habilite opciones para la siguiente, Sí, como... efectivamente, siempre tienen que empezar de la primera opción a la cuarta. Si ustedes se van primero a la C, no les aparece ninguna. Tienen que primero darle, enumerar la primera opción y después pasan a la B y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo me voy a la de una, Y ya solo perdón. Cuando hayan terminado, nuevamente le dan guardar y les arroja sus resultados. ¿Ok? El puntito rojo indica de qué lado están ustedes, en qué dimensión, ¿sí? Si están en divergente, acomodador, convergente o asimilador. De todas maneras, este link se queda en el chat, ¿sí? Recuerden que lo pueden consultar en el chat y volver a hacerlo con más calma, ¿sí? Preguntarse qué opción le dan un mayor puntaje, ¿ok? Bueno, siendo las 11:05, damos un receso de 5 minutos, ¿sí? Para que salgan, se estiren un ratito, se quiten los audífonos para que sus oídos descansen, ¿sí? Entonces nos vemos otra vez en 5 minutos, tomen un cafecito, tomen agua y regresamos a las 11:10, ¿ok?
Listo, regresamos. Por favor, vayan ya regresando a la sala para continuar con la segunda parte de esta pequeña charla, ¿ok? Bueno, estábamos con que nosotros, pues, de manera individual, ya identificamos dos estilos que pueden predominar en nosotros. El primero desde el modelo BAR, ¿sí? El segundo que es el estilo Kolb o el modelo Kolb. Y bueno, vamos a pasar con la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Planteado por Gardner. Nuevamente, sí, así rápido, yo les paso un link para que ustedes me pongan en ese link sus respuestas sobre las inteligencias múltiples. Ya se los mandé en el chat, ya está el link y yo veré sus respuestas en este momento, ¿ok? Sí, van a tener ustedes hasta 8 opciones de respuesta, ¿sí? Así que ustedes anoten las que gusten, las que ustedes consideren que serían las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples que nosotros tenemos? Los que van regresando a la sala, les mandé en el chat un link para que entren, ¿sí? Y vayan respondiendo la pregunta, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? ¿Ok? Y en la presentación o en la pantalla que estoy compartiendo, ustedes van viendo las primeras respuestas de los compañeros que ya van entrando, ¿ok? Ok, hasta el momento tenemos solo 11 personas que han respondido. Los demás, por favor, vayan respondiendo las preguntas. Y como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Ya hay un conocimiento, una experiencia previa a la propuesta que nos plantea Gardner, ¿sí? Con las inteligencias múltiples, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy viendo que en la imagen, ¿sí? En la nube de palabras, pues están ustedes mencionando algunas, si no casi todas, ¿sí? Estos estilos, perdón, las diferentes formas o inteligencias que nosotros tenemos, ¿sí? Para aprender, ¿ok? Y brevemente voy a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Empezamos por el lógico-matemático y es esa capacidad que nosotros tenemos para desarrollar actividades que tengan que ver con números, ¿sí? Con cuestiones abstractas, concretas, ¿sí? ¿Quiénes son los profesionistas que destacan con estas habilidades? ¿Sí? Pues, en efecto, pues matemáticos, ingenieros, contadores, ¿sí? Arquitectos, desarrollan mucho esta inteligencia, tienen más esta inteligencia, ¿ok? Entonces, son los profesionales, ¿sí? Que tienen éxito, digamos, en esta carrera profesional. Bueno, ahora, ¿sí? La intrapersonal, ¿sí? Son esas cualidades o personalidad que nosotros tenemos de, ¿sí? Conocernos, ¿sí? A nosotros mismos, ¿sí?
como que nos preguntamos, reflexionamos mucho, ¿sí? Somos nosotros con nosotros mismos. ¿Y quiénes son los profesionales que desarrollan estas inteligencias? Bueno, son teólogos, ¿sí? Son los filósofos, ¿sí? Son personas que tienen estas cualidades, ¿sí? Son profesionistas o que se adaptan más a estas profesiones, ¿sí? Porque ya tienen desarrollado, muy bien desarrollado su inteligencia, ¿sí? La kinestésica, ¿sí? Tiene que ver con esta parte del movimiento corporal, un poquito asimilado o asimilando el estilo kinestésico del modelo BAC, ¿sí? En donde nosotros tenemos que poner en práctica, ¿sí? Necesitamos como poner en uso las manos, los pies, ¿sí? para aprender. Y en estas inteligencias destacan los deportistas, porque tienen mucha coordinación, los cirujanos, ¿sí? Los artesanos, personas que se dedican a la artesanía. Luego pasamos a la siguiente, la cuarta, que es la lingüística, ¿sí? Que es esta parte o la capacidad verbal que nosotros tenemos para comunicarnos. ¿Quiénes destacan? ¿Qué profesionistas? Escritores, poetas, periodistas, novelistas, ¿sí? Porque tienen esa habilidad de escribir lo que piensan, de lo que sienten, tienen esa habilidad de comunicarse, ¿sí? Luego pasamos a la visual espacial, que tiene que ver la capacidad de nosotros identificarnos y saber en dónde estamos parados, ¿sí? Tenemos esa habilidad por ejemplo, estamos en una ciudad muy grande y saber en qué punto estamos, cómo nos vamos moviendo, si doblamos uno a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, 3 cuadras adelante y así, nunca nos vamos a perder, ¿sí? Porque tenemos esa inteligencia desarrollada. ¿Y qué profesionistas la desarrollan más? Los pilotos, por ejemplo, ¿sí? Los arquitectos también tienen como esta habilidad, ¿sí? La inteligencia visual espacial. Pasamos a la naturalista, que en este caso, ¿sí? Mi hipótesis, tampoco es que sea como la verdad absoluta, es que la gran mayoría de ustedes tendría muy desarrollado o está en desarrollo la inteligencia naturalista. ¿Por qué? Porque es la relación con la naturaleza, ¿sí? La relación con el ecosistema. Y creo, ¿sí? Y porque de las profesiones que destacan en esta inteligencia, pues entran los biólogos, ¿sí? Los biólogos, los ecólogos, ¿sí? Los medioambientalistas. Entonces, puede que ustedes estén más inclinados o que al final de la carrera, pues por el conocimiento teórico que van a tener en los últimos años de formación profesional, destaque esta inteligencia, ¿sí? Luego tenemos la interpersonal, que es la capacidad de relacionarse con los demás, ¿sí? De saber escuchar, de entender a los demás, ¿sí? De comprender al otro. Y en esta destacan los psicólogos, ¿sí? Las personas que se dedican a la psicología tienen esta inteligencia bien desarrollada. Y la última, que es como la más fácil de identificar, pues es la musical, ¿sí? Y que tiene que ver un poquito también apegado mucho al estilo de aprendizaje auditivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aprendemos a través de las notas musicales, ¿sí? El musical es eso. ¿Y quiénes son esos profesionistas que destacan? Pues, por ende, los músicos, los cantantes, los directores, los compositores, los arreglistas, ¿sí? Los danzantes, ¿sí? Son personas que destacan o profesionistas que destacan en estos estilos de aprendizaje, pero en las inteligencias múltiples, 8 que plantea Gardner y su grupo de colaboradores. ¿Ok? Bueno, vamos a descubrir cuál es la inteligencia que predomina en nosotros. Ok, aceptarlos. No sé si la licenciada Maribel me puede apoyar con eso porque yo no puedo aceptar a los estudiantes. Sí, licenciado, ya se les brindó acceso. Listo, perfecto, muchas gracias. Qué pena, apenas revisé el chat. Ok, entonces, nuevamente les comparto un test. Es muy sencillo, es de otra plataforma, ¿sí? En el chat, para que ustedes brevemente hagan el test y sepan qué inteligencia predomina en ustedes, ¿sí? Cuando ustedes le den clic al enlace que ya les compartí en el chat, les va a mandar
esta, ¿ok? Desde las inteligencias múltiples, bajan, 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 y aquí empieza el test, inicio del test, ¿sí? Son como 30 y tantas preguntas, me parece, si no estoy mal. 30 y 40, no son más. A ver, estas sí son más. Ok, tenemos 64 preguntas. Supongamos que nos tardamos como 20 segundos cada uno. Tenemos como 5 minutos, ¿ok? Para responder. Esto es muy fácil porque es de sí, ¿no? Cuando ustedes llegan a las 64, ¿sí? Le ponen en puntuar test. Y les va a arrojar esto, ¿sí? Yo igual lo hice así, de manera rápida, pero les va a poner el porcentaje de cada uno, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que no hay como una inteligencia que no tenga, ¿sí? Sino que están todas, pero han desarrollado algunas más que otras, sí, por los temas de interés que ustedes tienen, ¿sí? En este caso, en el ejercicio que yo hice, hay dos que predominan de la misma manera, que sería la matemática, la interpersonal, ¿sí? Entonces, más abajito les va a decir la descripción de cada uno, ¿sí? Y siempre va a empezar por el de mayor porcentaje hasta el menor. Ok, los que ya lo hicieron, si gustan lo pueden hacer en otro momento, no hay ningún problema, ¿sí? Porque les decía, estos estilos, estas inteligencias, no siempre están estáticas, ¿sí? Tengan muy presente eso. No siempre van a ser auditivos, no siempre van a ser convergentes, no siempre van a tener la inteligencia lógico-matemático más desarrollado que otros, no, sino que va a ir cambiando. Pueden en algún momento, por ejemplo, de aquí a un año, ¿no? Entran y dicen, ah, yo quiero saber cuál es el que predomina ahora en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hay grandes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van a empezar a hacer, ¿ok? Entonces, los que ya lo hicieron en su momento, lo pueden hacer en otro espacio y en otra oportunidad. ¿Listo? Vamos a continuar. Con algo que para mí es como valioso y que posiblemente ustedes tienen otras herramientas que han utilizado en el último año de clases virtuales que quizá anteriormente no hacíamos, ¿sí? Rápidamente, perdón. Yo creo que la herramienta que nos brinda muchas oportunidades como estudiantes es Google Apps, ¿sí? Google, pues, es una plataforma que tiene muchas herramientas que nos ayudan a nosotros como estudiantes a realizar, pues, tareas académicas. Y una muy, muy importante
y que posiblemente las tengan que utilizar ahora, ¿sí? Es Google Documentos o Google Docs, como le llaman comúnmente, ¿sí? ¿Qué es Google Docs? Ok, Google Docs es como un Word virtual, ¿sí? En donde nosotros trabajamos, ¿sí? De manera colaborativa con algún compañero. Puede que nos dejen un escrito, un ensayo, un resumen de algunas lecturas, ¿sí? Y pues no tengamos como la oportunidad de reunirnos. Y a veces pasa que cuando nosotros decimos, tú haces esta parte, yo hago esta parte, y lo pegamos, pues a veces no queda como a uno le gusta. Hemos visto algunos memes en redes sociales, pues a veces eso no queda bien, ¿sí? Podemos, ¿sí? Ocupar Google Docs. Google Docs es lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Ustedes van a crear un documento, ¿sí? Solo se dirigen a las pestañas, ¿sí? Al recuadrito en la parte de derecha superior y eligen, pues, Google Docs y los manda por acá, ¿sí? Y ustedes le ponen el título que quieran, ¿sí? Ensayo. Bueno, pongámosles que es un ensayo, ¿sí? Se llama ensayo y me toca trabajarlo con Juan José. Pues yo pongo acá en compartir el correo de Juan José. En este momento todo mundo casi tiene correo electrónico, ¿sí? Y le vamos a poner que va a ser editor. ¿Por qué? Porque él también va a comentar o va a integrar información, ¿sí? Sobre el tema que vamos a desarrollar y lo enviamos. ¿Ok? Y en este momento, ¿sí? Juan también ya es colaborador, es editor del documento que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Y cada quien va a ir aportando. Yo puedo borrar, puedo quitar, ¿sí? Lo que vaya haciendo, ¿sí? Puedo añadir comentarios, puedo sugerir cambios, ¿sí? Sin que yo tenga que modificar el documento como tal. Solo se lo sugiero al compañero con el que estoy trabajando. Brevemente, ¿sí? Y que ustedes posiblemente ya lo ocuparon, pero considero yo que Google Docs, ¿sí? Es una herramienta que nos va a ayudar también a aprender, ¿sí? Y aprender de manera colaborativa, como ya les decía anteriormente. ¿Ok? Otra que ustedes pueden ocupar al momento de que estén exponiendo, ¿sí? Es esta herramienta, ¿sí? Pues porque muchas veces en educación superior, y creo que también ya tuvieron ese ejercicio en educación media superior, es Jamboard, ¿ok? Si ustedes no quieren presentar o no quieren crear una presentación y a ustedes les gusta como que al momento estar escribiendo, ¿sí? Ustedes pueden crear una pizarra acá, ¿sí? Y lo comparten como pantalla, ¿sí? Y ustedes van agregando los datos que quieran, ¿sí? Ustedes pueden agregar imágenes, pueden agregar tablas, pueden agregar cuadros, pueden agregar texto, pueden agregar post-its, ¿sí? Notas adhesivas, en este caso se llaman notas adhesivas, le quieren poner colores, si quieren que sus compañeros participen, lo mismo, les mandan la invitación por correo electrónico, ellos aceptan y se vuelven colaboradores o editores o compartirlo como enlace, ¿sí? Entonces, para mí, en este momento, dos herramientas que nos proporciona Google de manera gratuita son estos dos, Google Docs y Jamboard, ¿sí? Que en su momento pueden profundizar, hay mucho material en YouTube, como utilizar, ¿sí? Este tipo de herramientas y pues poder reforzar, digamos, lo que estamos exponiendo a través de estas herramientas. ¿Listo? Ahora, posiblemente ustedes ya conocen Canva, ¿sí? Canva es igual una plataforma digital para hacer infografías, para hacer presentaciones, para hacer pósters, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros ya estamos en educación superior, nos dejan proyectos y a veces el proyecto es como de intervención que impacte a la comunidad y a veces necesitamos hacer pues como carteles, ¿sí? Y para salirnos un poquito de lo cotidiano podemos ocupar Canva o podemos ocupar Piktochart, ¿sí? Que son dos herramientas que nos sirven mucho. Y básicamente, ¿sí? En Canva van a ver esto. Ustedes crean una cuenta, ¿sí? Hay acceso libre y acceso de paga, ¿sí? Y por lo general ven esto. Es como la pantalla principal de Canva, ¿sí?
Y ustedes van a encontrar aquí todo, ¿sí? Redes sociales, de uso personal, de empresas, de marketing y de educación, que esto es lo que a mí me interesa un poquito más, ¿sí? Como pósteres escolares, carteles, presentaciones. También, si ya no quieren ocupar PowerPoint, ¿sí? Ustedes pueden ocupar aquí Canva para hacer sus presentaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy en presentaciones y me voy acá en presentación, ¿sí? Y me va a arrojar esto. Como si fuera PowerPoint, ¿sí? Y yo busco una plantilla, el que yo quiera, ¿sí? Aquí hay muchos. Pueden ir insertando elementos, ¿sí? Canva les permite hacer todo eso, ¿sí? Pueden descargarlo, pueden presentarlo desde la plataforma, ¿ok? Entonces, esa es una. Piktochart o Canva, ¿sí? Piktochart, ¿se parece a Canva? Sí. Para mí, de manera personal, me gusta más Canva, ¿sí? Siento que es un poquito más fácil de utilizar, ¿sí? Yo igual aquí ya tengo mi cuenta en Piktochart, ¿sí? Tengo infografías, presentaciones, pósters, reportes, ¿sí? De todo puedo hacer, ¿sí? Es una herramienta que me permite también a mí expresar a través de carteles o de material visual, ¿sí? Que pueden mejorar mi presentación, mis trabajos, ¿sí? Y que es un plus que le da a las entregas académicas y que en educación superior eso también vale mucho, ¿ok? Para muchos, y es una herramienta que yo he utilizado también, pues porque a veces las emergencias pues salen de un día para otro en esta modalidad virtual, ¿sí? La gran mayoría tenemos un celular, ¿sí? Un dispositivo inteligente. Y pues como nosotros posiblemente algunos no estamos acostumbrados a escribir todo en computador, ¿sí? A veces como que queremos escribir algo a mano. Esta aplicación Canva Scanner, ¿sí? Les va a permitir a ustedes escanear su documento, ¿sí? Prácticamente es como una cámara, ¿sí? Y ustedes a esa imagen la pueden convertir en PDF, ¿sí? Y eso también les sirve como para poder entregar sus trabajos. Hay profesores, ¿no? Yo hice una investigación muy pequeñita el semestre anterior para publicar un poquito sobre cuáles habían sido las experiencias, ¿sí? Y como ustedes ya conocen el contexto de Oaxaca, ¿sí? Hay muchas comunidades y pues muchos canales de comunicación que establecieron los docentes con sus estudiantes, pues fue WhatsApp, ¿sí? ¿Y qué hacían los estudiantes? Pues todo a mano y mandaban fotos de la libreta, ¿sí? De que ya habían hecho la tarea. Pues el profesor no entendía nada ahí, pues porque a veces la imagen se toma, pero es como negra, o sea, no resaltan las letras. Canva Scanner mejora la calidad de la imagen, ¿sí? Como que resalta esas letras. Entonces, si ustedes en algún momento tienen que mandar también, por ejemplo, tareas de esta forma, yo creo que Canva Scanner puede como apoyarlos para que entreguen pues un mejor trabajo, ¿ok? Hay muchas herramientas. Por la brevedad que tenemos, ¿sí? De no poder revisar a detalle cada uno, yo nada más les sugiero estas, ¿sí? Pueden ustedes indagar, en el chat también dicen que con Google Drive se puede hacer el escanear y mejorar las fotos, ¿sí? Es como que nosotros vamos como que haciendo la práctica, el ensayo-error, cuál es mejor y cuál no, ¿sí? Si mi dispositivo me deja hacer eso, pues lo hago con eso, ¿sí? Entonces, esa es como la parte de las herramientas, ¿sí? Ahora, algo muy importante que sí quiero dejarles muy en claro y es parte fundamental del aprendizaje es los buscadores académicos, ¿sí? Anteriormente, pues no nos exigían mucho como que de dónde sacábamos la información que nosotros presentamos, ¿sí? Nosotros vamos a Google y lo primero es como si nos dejan un tema sobre la contaminación del medio ambiente, en Google la contaminación del medio ambiente y lo que salga, lo primero copiamos y pegamos y la entrega
¿sí? O posiblemente, pues ya ustedes en educación media superior, pues ya la exigencia pues se vio un poquito más, pero ahora en pregrado, en licenciatura, la exigencia es aún mayor, ¿sí? Entonces, me es importante compartirles como los principales buscadores académicos que a mi consideración, ¿sí? Incluyen temas de biología, ¿sí? Que es su área de formación. El primero es ResearchGate, ¿sí? Es como una red social. Imagínense que es como Facebook, pero solo que es académico, ¿sí? No precisamente van a publicar fotos y likes y me encantas, no, ¿sí? Pero es como una red social en donde se presentan lo que están haciendo los demás en cualquier tema. Y básicamente esta es la pantalla inicial. Ustedes se pueden registrar con una cuenta Google, ¿sí? Y buscan aquí el tema que ustedes quieran, ¿sí? Y les va a aparecer todas las opciones, ¿sí? Todas las opciones. Ustedes pueden hacer preguntas, ¿sí? Aquí en Questions son preguntas que hacen sobre algún tema en específico y puede que un experto en la materia les responda, ¿sí? Ustedes buscan una cuenta, posiblemente ustedes cuando ya empiecen a cursar materias de la carrera en específico, van a ver algunos autores y quizá todavía sean investigadores, estén desarrollando temas que a ustedes les interesen. Y muchos de estos investigadores tienen estas redes académicas y ustedes les pueden hacer preguntas, ¿sí? De alguna materia en específica. No siempre responden, pues, porque es muy grande la comunidad, pero intentarlo no es como perder el tiempo, al contrario. En una de esas nos responden y pues tenemos como, pues, la opinión de un experto del tema que nos interesa, ¿sí? Entonces, el primero que yo les sugiero es esta, ¿sí? Ahora, la segunda, que posiblemente ya la conocen, ¿sí? Es Cielo, ¿sí? También es un buscador académico y lo mismo, ustedes buscan todo lo que quieran, ¿sí? Supongamos que ponemos contaminación, ¿sí? Ustedes van a encontrar de todo sobre contaminación. Hay una barra de filtros del lado izquierdo, ¿sí? Porque posiblemente pues, no quieran algo que esté en portugués, posiblemente sí en español o en inglés o solamente español. Si solo lo quieren de un país, de una región, ustedes van eligiendo. Si quieren que sea de revista, si quieren que sea de revista indexada, de revista de difusión, si quieren que sea tesis, si quieren que sea un libro, ¿sí? Si quieren que sea del 2005 a la fecha o de cualquier año, ¿sí? Entonces, les permite hacer todo eso, en filtrar. Ustedes seleccionan qué año quieren, qué idioma, qué países, en qué áreas y le dan en filtrar, ¿sí? Y les va a aparecer esto. Son buscadores académicos, ¿ok? Aquí ya no van a encontrar, es muy difícil que encuentren una información falsa. No es como en Wikipedia que cualquiera puede editar y comentar lo que se le ocurra sobre el tema. No, aquí son investigaciones científicas que tienen un respaldo científico y académico, ¿ok? Ese es el segundo. El tercero, el que posiblemente también ya conozcan, es Google Académico, ¿sí? Que en su buscador solo le ponen Google Académico y les manda a esto. Lo mismo, ¿sí? Ustedes ponen un tema que quieran investigar, su barra de filtros y todo lo que les aparece, ¿sí? Las opciones, ¿sí? Y del lado derecho les va a ir diciendo si es una plataforma, ¿sí? Como un foro virtual o es un PDF, es un libro, ¿sí? Les va diciendo qué es. Ese es el tercero. El cuarto es Dialnet, al igual que Cielo, al igual que Google Académico, es un buscador y ustedes eligen si solo quieren buscar documentos o tienen revistas, porque posiblemente ahora que tomen clases, algún profesor les diga, miren, en estas revistas pueden consultar ustedes información que les interese. Entonces ustedes ponen el nombre de la revista o ponen solamente cualquier palabra que ustedes quieran investigar sobre algún tema, ¿sí? Por ejemplo, estoy poniendo acreditación de la educación superior, ¿sí? Y aquí, como siempre, va a haber una barra de filtros, ¿sí? Ustedes van a poder elegir si quieren que sea una revista, un libro, tesis, ¿sí? Artículo del libro. Y en el cuadro central, pues vienen todas las opciones de búsqueda, ¿sí? Todas, ¿sí? Cuarto, vamos con el quinto, Redalyc. Redalyc también es otro buscador académico, ¿sí? Les voy mostrando para que
pues tengan como ahí la primera interacción con estos buscadores académicos. Y en el caso de Redalyc, lo mismo, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Va a tener la barra de búsqueda, ¿sí? A la izquierda, la barra de filtro, porque puede que ustedes empiecen a hacer una investigación y pues no tampoco es como tan válido o tan aceptado que ustedes pongan un ejemplo de 1920 y ya estamos en pleno 2021, ¿sí? Entonces, como que podemos nosotros filtrar, o sea, quizá de 5 años para acá buscamos información, ¿sí? Bueno, en lo que carga Redalyc, les comparto el PubMed. El PubMed lo puse al final porque considero que es como el buscador académico que está más apegado a su área de formación, ¿sí? Que es biología, ¿sí? Que tiene que ver un poquito también con el área blanca, el área de salud, ¿sí? Por eso es que lo puse también. El PubMed tiene muchas investigaciones sobre temas de biología, ¿sí? Y que en algún momento van a poder ocupar, ¿sí? Lo mismo, el buscador tiene una barra de filtros para que ustedes encuentren la información que quieren, que sea más específico su búsqueda. Bueno, en este momento no me está queriendo cargar Redalyc, pero es casi similar a Cielo. Ponen ustedes el título del tema que quieren buscar y les aparece. No son los únicos, hay más, posiblemente ustedes ocupen otros, pero ¿cuál es mi recomendación? Que si en algún momento ocupamos, porque yo también lo hice, Yahoo Respuestas, Rincón del Vago, Wikipedia, tratemos de ya no ocupar eso. En educación superior ya no, ¿sí? Ocupemos este tipo de buscadores académicos y posiblemente la institución tenga o les brinde como revistas electrónicas, tenga suscripción a revistas electrónicas, tal vez el SBIT en específico como dependencia de educación superior tenga algunas revistas en las cuales se ha suscrito y ustedes puedan ocuparlas porque son muy buenas, ¿ok? Mendeley, en el chat rápidamente, ¿quién ha escuchado de Mendeley? Así pónganle sí, no, sí, no, sí, no. Okay, vamos, no, no, ok, Christopher, sí. Listo, no, 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 no. Kenia Lara, sí, ok. Ok, no, 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 sí, sí, ok. Bueno, así brevemente, ¿qué les comparto de Mendeley? Bueno, Mendeley es una extensión. Es una extensión que ustedes pueden tener en su computador y sobre todo en Word, ¿sí? En este momento, y es un aprendizaje para mí valioso e importante porque a partir de ahora, toda su vida profesional, ustedes van a tener que poner en práctica esto, ¿sí? La investigación es parte de su formación. En biología, en la investigación, es el pan de cada día en el área de la biología. Entonces, ustedes posiblemente van a ver y aprender a citar, ¿sí? ¿En qué formato? Pues a veces cada profesor lo define, ¿sí? En ciencias sociales es más como el APA, ¿sí? En otros casos es el Vancouver o el Chicago, y hay algunas instituciones que sí tienen su propia forma de citar, como sus propias reglas de citación, ¿sí? Entonces, claro, en las revistas de la UNAM sí, la UNAM, nuestra alma mater, de todos los que venimos de instituciones autónomas. Entonces, ¿qué es lo que hace Mendeley? Es hacerles ese trabajo. En serio, aprenderse las normas de citación es algo complejo y complicado, pero Mendeley, en serio, nos va a facilitar la vida, ¿sí? Yo les voy a dar una breve introducción de cómo se utiliza Mendeley, cómo ustedes se dan cuenta de que sirve. Miren, básicamente, o sea, ustedes van a su buscador y le ponen Mendeley y les aparece esto, ¿sí? Mendeley. Yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Ya tengo descargado la extensión. Ustedes lo descargan, ¿sí? Ya sea en Mac, ¿sí? O en Windows. Y en extensiones,
tienen que activarlo. En este caso yo ya lo tengo acá, ¿sí? En Mendeley, ya lo tengo como extensión activado. Bueno, ahora veamos un ejemplo. Yo lo tengo en mi barra de tareas aquí, en el inicio. Este es el símbolo de Mendeley. Y básicamente les aparece este recuadro, como ustedes ven, ¿sí? Esto es Mendeley. Entonces, ¿qué hace Mendeley? Que ustedes organicen sus documentos. Todos los documentos que ustedes descarguen, que ustedes vayan revisando, ¿sí? Las agreguen acá. Las pueden agregar por carpetas, por materias. Digamos que ustedes llevan una materia y digo, toda esta información es de tal materia, ¿no? Todas estas lecturas son de tal materia. Ok, entonces, yo ya agregué una lectura y es ¿no? La escuela no es una empresa, por ejemplo, ¿sí? Esta es la lectura. ¿Sí? Del lado derecho vienen los datos del libro, ¿sí? Y yo puedo aquí ir cambiando, por ejemplo, es algo que uno a veces tiene que revisar detalladamente para que esté bien, ¿sí? Aquí dice que esto se llama Nuevo Capitalismo de Educación. Yo lo modifico porque no se llama así, se llama La Escuela no es una empresa. ¿Ok? ¿Sí? Del autor, si es Laval, ¿sí? La publicación no es esta, ¿sí? ¿Quién la publica? Paidós. En el año 2004 y ya. Digamos que los datos de mi autor ya están correctos, ¿sí? Yo tengo esta lectura, esto es un ejemplo, ¿sí? Yo puedo abrir otro, ¿sí? Y revisar también, ¿sí? Yo puedo ir haciendo anotaciones también acá, ¿sí? En anotaciones. Yo estoy revisando, yo voy a hacer un resumen de esta lectura porque me lo dejó un profesor. Yo voy colocando aquí, este autor habla de esto, de esto, de esto, y me voy acordando, ¿sí? Tengo un control de lo que voy leyendo. Ahora viene el punto donde te facilita la vida, ¿sí? ¿O por qué digo que te facilita la vida? Porque cuando nosotros ya tenemos como extensión las referencias, ¿sí? En este apartado, por lo regular siempre tenemos esto. Word ya tiene prediseñado ¿sí? Insertar cita, ¿sí? Agregar una nueva fuente. Para mí, en mi caso, ¿sí? Esto es un poquito más tardado, ¿sí? Un poquito más tardado, esto es más rápido. ¿Por qué? Yo estoy hablando, es un ejemplo, ¿no? La educación superior o las instituciones de educación superior son así, ¿no? Por ejemplo, pero yo no dije eso, lo dice alguien, pues yo me voy a insertar cita y le pongo aquí que es de Laval, solo pongo al nombre del autor, Laval, ¿sí? Y aquí escojo en qué estilo de citación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo de todas. APA, ¿sí? Tengo Chicago, Vancouver y tengo otras. Porque un profesor me puede decir, no, pues es que yo quiero de Vancouver. Pues le doy Vancouver, ¿sí? Insertar cita, ya está, el 1 en Vancouver es así, ¿sí? Solo se agrega 1 y ya está citado. Fácil, súper, súper fácil. Hagamos otro ejemplo. Las IES son privadas, ¿no? Por ejemplo, esa es como la cita. Vamos a poner otro autor que sería como Fernández, ¿sí? Ok, ya tengo a 2. Y ahora tengo que insertar de dónde saqué eso, ¿sí? Como las referencias bibliográficas. Fácil, Mendeley me da la opción. Insertar bibliografía y en automático ya tengo los datos del autor, ¿sí? Por eso yo les sugiero que se den una vuelta por Mendeley, ¿sí? Revisen Mendeley en YouTube, ustedes encuentran como formas prácticas de Mendeley, y si tienen ustedes la oportunidad de solicitar un breve curso de Mendeley ahora, cuando ya sean estudiantes, háganlo al coordinador académico, porque les va a servir mucho para muchas investigaciones que van a hacer en un futuro, ¿ok? Bueno, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos agota, cosas que debemos de tener en cuenta ahora que estamos seguimos en la modalidad a distancia o virtual, ¿sí?
Como estudiantes, ustedes deben de tener un espacio de estudios. Yo sé que a veces es complicado porque pues en la casa donde vivimos es pequeño, tenemos hermanos menores, tenemos al papá, tenemos a la mamá o tenemos a las personas con las que vivamos. Pero sí tratemos de establecer un espacio de estudio, ¿sí? Porque ahora las exigencias serán un poquito mayores a las de la educación anterior, ¿sí? Siempre tomen notas, ¿sí? Tomen notas, porque cuando nosotros tomamos notas, ¿sí? Tratamos de evitar las distracciones, o cuando nosotros perdemos como el hilo de la clase, cuando estamos tomando notas, de cierta manera estamos reforzando lo que estamos revisando, ¿ok? Hay que reducir las distracciones. Yo sé que es un poquito complicado dejar el celular a un lado, ¿sí? Pues porque ahora el celular es como, casi como parte de nosotros, ¿sí? O los juegos digitales, ¿sí? Las redes sociales. Tratemos de evitarlos un poquito y concentrémonos en esa hora de clase. Afortunadamente, ¿sí? En educación superior, pues las clases no son tan largas, no son jornadas largas, ¿sí? O sea, al menos tenemos un cambio de profesor, y eso también es muy bueno porque, pues, escuchar a un mismo profesor como en primaria de 8 a 2 de la tarde, pues es cansado. En este caso, pues, se van cambiando cada hora o cada 2 horas, ¿sí? Por favor, planifiquen su día. Sí, planifiquen mucho su día, ¿sí? Sepan qué van a hacer mañana, qué nos toca hacer la siguiente semana, qué tareas tengo que entregar para esta semana, para la otra semana, cuándo son semanas de exámenes parciales, entrega de proyectos finales, ¿sí? Algo muy importante que yo les quiero decir para que en realidad sigamos aprendiendo pues a través de la modalidad virtual es que siempre expresemos y pidamos ayuda, ¿sí? Muchas veces nos quedamos callados y no entendemos ni papas de lo que estén hablando o de lo que el profesor dijo, ¿sí? Entonces tenemos que expresar esas dudas o pedirle ayuda al compañero, escribirle un WhatsApp, sabes que no entendí eso, me puedes compartir como lo que tú entendiste y ser muy, muy altruistas con los demás. No todos tenemos las mismas situaciones, ¿sí? Hay algunos que tendrán un buen internet y otros que no, ¿sí? Unos que pues les toca conectarse desde el celular y otros desde un computador. Y pues obvio que conectarse en un celular pues es un poquito más complicado, ¿ok? Bueno, luego, tomar descansos intermedios, eso es muy importante. Yo por eso ahora, digamos que pues no teníamos mucho tiempo, pero yo sí les quise dar 5 minutos y me quise dar también a mí un descanso de 5 minutos. ¿Por qué? Porque a veces es importante eso, ¿sí? El descanso. O sea, no presionarnos, no cansar al cuerpo, al cerebro, ¿sí? Y decir, bueno, está bien, me estiro un ratito, ¿sí? Y en ese descanso intermedio, bueno, me tomo un cafecito, me tomo un agua, como una fruta, o reviso rápidamente redes sociales, le respondo a mis papás, a mi novio, a mi novia, a mis amigos, ¿sí? Entonces, tomémonos esos descansos. Y todo lo que pienses, escríbelo, ¿sí? Si el profesor está hablando de algo y no da tiempo de preguntar, tú escríbelo. Y en el momento en que tengas la oportunidad de preguntarle, pues se lo preguntas, pero ya tienes como ese recordatorio, ¿sí? Lo tienes anotado. Siempre escribir dudas, comentarios, reflexiones, trata de escribirlo. O grábate en un audio, si no eres como de las personas que les gusta escribir o no puedes escribir rápido, grábalo en un audio, ¿no? Entonces, agarra tu celular y graba un audio, como haz la pregunta, ¿sí? Es eso, ¿sí? Esas son las cosas que debemos de tener en cuenta. Hay una actividad, ¿sí? Que quiero decirle a ustedes, ¿sí? A ver si nos da tiempo. Yo creo que sí, creería que sí. Por eso es que les había pedido cuatro hojitas de diferentes colores. Y es que ustedes, ¿sí? En esas hojitas, hagan este cuadro y pensemos en 4 actividades que tienen en esta semana, ¿sí? Solo 4. Y ustedes pónganlo en la hoja que quieran, ¿sí? Por ejemplo, lavar los trastes lo pongo en amarillo, en azul, en verde o en rojo, ¿no? Luego ir al campo con los amigos, luego entrar al curso de inducción y luego ir a hacer el pago de la inscripción. Entonces, si nos alcanza, esa es la dinámica, ¿sí? De hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes, como les decía, tienen que empezar a planificar. Y eso es parte del aprendizaje que van a tener en los próximos meses, ¿sí? En los próximos años. Tenemos que saber
¿Qué tarea es importante y urgente? Y en este caso yo les diría que todo lo que tenga que ser importante, y urgente, ¿sí?, son tareas académicas, porque estamos iniciando un nuevo proceso. Podemos hacerlo ya, ¿sí? Nos toca hacerlo ya porque es urgente e importante. Hay otras tareas que son importantes, pero no urgentes. Esas las planificamos. Por eso es importante llevar una agenda. Ahora que nosotros tenemos celular o en el computador, todos los dispositivos tienen un calendario y en el calendario uno puede colocar la tarea que tiene tal fecha, a tal hora, una descripción y si es posible hasta una ubicación. Y el celular o el computador te hace el recordatorio, ¿sí? Entonces aprendamos a ocupar una agenda. Entonces, una actividad importante pero no urgente la planificamos, ¿sí? Una actividad no importante pero urgente la delegamos. ¿Cuál pudiera ser? Pues tal vez en casa a mí me tocaba lavar los trastes. Pues todos los trastes están sucios, ¿sí? Y es urgente que las lave, porque si no, ¿cómo vamos a cocinar o en qué comemos? Pero puedo delegarlo diciéndole a mi mamá o a mi primo o a mi prima o a mi hermano o a mi hermana, por favor, lávalo tú por mí y cuando te toque, yo lavo por ti, ¿sí? Es una actividad que es urgente, pero la podemos delegar, ¿sí? Porque alguien más lo puede hacer por mí, ¿sí? Y resulta que mañana pues me invitaron a un cumpleaños a las 10 de la mañana, pero pues yo tengo un curso de inducción a la cual tengo que participar. ¿Lo tengo que eliminar o lo tengo que postergar? ¿Sí? O sea, tengo que saber tomar esas decisiones. Entonces, brevemente, ustedes de manera individual hagan ese ejercicio con 4 actividades que tienen ahora, en esta semana. O si no, hoy, ¿sí? O sea, hasta posible hoy. Digan que ustedes, después de esta charla, tengan 4 actividades que hacer. Agrúpenlos en esos, ¿ok? Y en lo que están haciendo eso, pues yo doy por terminado mi participación, licenciada Maribel, para respetar los tiempos, ¿sí? Y no pasarme de las 12, pues no sé si haya otra actividad por hacer, si los chicos tengan alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Voy a permitir, licenciado Juan, dar lectura a algunos comentarios. Excelente conferencia, gracias por compartir. Buena exposición. Excelente conferencia. Geo, gracias por la conferencia. Muy bien, muchas gracias por la información. Me pareció sencillo y práctico, sobre todo son herramientas para aplicar en la formación profesional. Muy buena presentación, estuvo completa y gracias por los nuevos métodos que enseñaron. Excelente conferencia con las actividades. Muy buena exposición, Geo. Muchas gracias por la información. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Gracias por la presentación de hoy. Y bueno, en un momento les comparto el link. Y bueno, también les refiero que tuvimos la asistencia de una docente de la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria, quien nos comparte que en su unidad académica cuentan con el cuerpo académico Patrimonio Urbano Arquitectónico del siglo XIX al XXI en Oaxaca, para su conocimiento e información general. Bueno, me voy a permitir compartir el reconocimiento que generamos para nuestro ponente. Y voy a dar lectura. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento al licenciado Jovenel Martínez Juárez por impartir la conferencia Estrategias de Aprendizaje en la Modalidad Educativa a Distancia, dirigida a estudiantes nuevo ingreso de la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UABJO. El acto académico se realizó a través de la plataforma Zoom el día 18 de agosto de 2021. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 18 de agosto de 2021. Atentamente, Ciencia, Arte, Libertad.
Firma maestro Javier Martínez Marín, secretario académico de nuestra universidad, y la psicóloga Floriselva Verónica Castro Cisneros, directora de formación integral del estudiante de la Secretaría Académica de la UAP. Muchas gracias, licenciado Jovenel, por la colaboración brindada. Y le pediría les pudiera brindar a nuestros estudiantes un último mensaje. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecerle a la maestra Floriselva, a usted, licenciada, por hacerme la invitación. Jóvenes, pues me resta más que desearles mucho éxito en su formación profesional. Sé que inician una nueva vida académica, sí, con grandes transformaciones. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene la capacidad de salir adelante, de alcanzar esa meta, de obtener el título, ¿sí? Para algunos será de una manera diferente, para otros será de otra forma, pero pues les pido que sean altruistas, que sean empáticos, que sean muy resilientes en esta etapa. Y ojalá que yo también lo deseo, pronto podamos regresar, en su caso de ustedes, a su institución de formación, conozcan las instalaciones del SBID, conozcan a sus profesores, puedan hacer una fiesta, así convivir, pero pues de mientras nos toca estar pues en esta modalidad y si en algún momento yo los puedo apoyar en algo, con mucho gusto lo haría. La licenciada Maribel tiene mis datos de contacto, lo pueden solicitar a través de ese canal y yo con mucho gusto los apoyo en los temas académicos, en áreas de investigación, como ya lo dijo, pues son como mi línea de formación, investigación, búsqueda de artículos, redacciones académicos y con mucho gusto les colaboraría. Un fuerte abrazo desde Colombia para cada uno de ustedes y que tengan un excelente día.